Un simple mensaje de texto de apenas 140 caracteres puede parecer insignificante, pero si juntamos 1,5 millones de ellos, se transforman en el mapa en tiempo real del miedo, la supervivencia y la resiliencia de toda una metrópolis frente al abismo. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo análisis exhaustivo. Qué placer es sentarnos de nuevo a aprender algo completamente nuevo y fascinante hoy. Hola, pues sí, la verdad es que es un tema apasionante. Para quienes nos escuchan habitualmente, ya es sabido que explorar cómo la información moldea nuestro mundo es uno de los pilares de este espacio. Y hoy tenemos sobre la mesa un material verdaderamente excepcional que nos va a obligar a mirar nuestros teléfonos móviles con otros ojos. Efectivamente. Es un material que, desde el punto de vista puramente analítico, representa una auténtica mina de oro, pero que al rascar un poco la superficie, encierra lecciones muy profundas sobre el comportamiento humano bajo una presión extrema. Totalmente. Y sobre todo, sobre cómo nos comunicamos cuando todo lo demás a nuestro alrededor se desmorona. Exacto. La misión de nuestra inversión detallada de hoy es sumergirnos en un estudio científico muy revelador elaborado por el Instituto Nacional de Informática de Tokio. ¿Un estudio pionero para su momento? Así es. Los investigadores hicieron algo que, para la época, era una proeza monumental. Recopilaron y analizaron más de 1,5 millones de mensajes de Twitter. Mensajes publicados entre el 9 de marzo y el 31 de mayo de 2011. Estamos hablando, por supuesto, del catastrófico terremoto de Tohoku, el devastador tsunami posterior y la crisis nuclear de Fukushima. Y lo que más me llama la atención de este estudio es cómo demuestra empíricamente que las redes sociales sirvieron como sensores humanos. Es un concepto interesante, desde luego. Formaron una red de alerta temprana en tiempo real creada por la propia ciudadanía. Literalmente, la ciudad entera se comportó como si tuviera un sistema nervioso digital palpitando al unísono. A ver, es una metáfora muy visual, y hasta cierto punto el estudio demuestra que es precisa. Sin embargo, aunque comparto el asombro por la magnitud de esta recopilación de datos, creo que es fundamental que nuestra audiencia tenga claro desde el principio una cosa importante. ¿El qué exactamente? Que los datos masivos, el famoso Big Data, vienen acompañados de puntos ciegos considerables. Un sensor humano no es una máquina perfecta. Está sujeto al pánico, a la desinformación, a la exageración. Y al sesgo de la propia plataforma tecnológica, claro. Por supuesto. Así que, mientras exploramos juntos este mapa digital del desastre, también tendremos que mantener una mirada muy crítica sobre la fiabilidad real de estos métodos. No todo lo que genera ruido en una red social se traduce en información precisa o útil sobre el terreno. Bueno, vamos a desgranar esto desde el principio, porque para entender el mérito del estudio hay que situarse en el contexto tecnológico adecuado. Que era muy distinto al actual. Muchísimo. Para quienes nos escuchan, cabe recordar cómo era el mundo digital en 2011. Twitter no era el gigante mediático que soy, apenas tenía unos 200 millones de usuarios globales. Y el estudio decidió acotar la muestra centrándose en mensajes geolocalizados estrictamente en el área metropolitana de Tokio. Es importante destacar esto. Tokio fue un área que sufrió temblores severos, problemas logísticos y una gran ansiedad social ante la posibilidad de radiación. Pero no experimentó una pérdida masiva de vidas de forma directa por el tsunami, como sí ocurrió en la costa. De esa zona recopilaron 48.870 tweets en inglés y la friolera de más de 1.600.000 tweets en japonés. Esa inmensa diferencia en las cifras es el primer gran punto de anclaje que debemos tener en cuenta. Para analizar semejante montaña de texto, los investigadores no podían leer mensaje por mensaje. Sería imposible. Así que utilizaron una técnica que en ciencia de datos se conoce como filtrado por palabras clave. Vale. Básicamente, diseñaron listas de términos específicos y rastrearon el volumen de su aparición en torno a 3 grandes temas fundamentales. Primero, el evento físico del terremoto y el tsunami. Segundo, la crisis de radiación. Y tercero, el estado psicológico, es decir, la ansiedad pública. Y utilizar términos cotidianos me parece una estrategia de lo más inteligente. No buscaron jerga científica, buscaron palabras que cualquier persona teclearía a toda prisa en un momento de crisis. Palabras muy directas. Eso es. Palabras en inglés como quake, shaking o meltdown. Y en japonés términos directos como temblor, fuga o incluso expresiones coloquiales para decir tengo miedo o sobrevivir. Sí, es un enfoque práctico. Es una manera fascinante de medir el pulso de la sociedad sin tener que recurrir a encuestas largas ni estudios demográficos a posteriori.
Simplemente se trata de escuchar lo que la multitud está gritando en la plaza pública digital de la ciudad. Hace pensar en cómo usamos las redes hoy en día. Si hay un corte de luz en un barrio, entramos en Internet para ver si alguien más lo ha publicado. Es cierto que refleja un cambio de paradigma. Pero esto plantea una pregunta importante. Dime. Al final, basar un estudio únicamente en contar palabras carece de algo que es absolutamente fundamental en la comunicación humana, que es el contexto. Ah, claro. Entiendo por dónde vas. Si una persona publica en su perfil la palabra miedo, el algoritmo la suma a la estadística del desastre. Pero la pregunta es, si está realmente aterrada por una réplica del terremoto o resulta que está comentando una película de terror que está viendo en la televisión para distraerse. El filtro ciego no distingue la ironía. Ni la ironía, ni la exageración, ni el contexto de la conversación. Además, esa enorme disparidad en la muestra que se mencionaba antes, esos casi 50.000 tweets en inglés frente a más de 1,5 millones en japonés, es un problema estadístico. Puede sesgar los resultados drásticamente. Se corre el riesgo de distorsionar las conclusiones sobre la población extranjera residente en Tokio al compararla con una muestra local tan gigantesca y robusta. Entiendo perfectamente ese punto. Al pasar la red de arrastre, te llevas tanto los peces como la basura, y el tono emocional real del mensaje se diluye un poco en la estadística pura. Exactamente. Aunque, siendo justos con los investigadores, no se puede descartar la utilidad de esta técnica. De hecho, si miramos ejemplos prácticos, este tipo de filtrado básico, imperfecto y todo, es el motor de sistemas de biovigilancia en salud pública que resultan tremendamente efectivos. El propio estudio menciona cómo instituciones como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el famoso CDC en Estados Unidos, han empleado estas herramientas. Junto con proyectos académicos como Biocaster o Flu Detector, han empleado búsquedas de Internet y mensajes en redes para detectar brotes de gripe. ¿Y cómo funciona eso exactamente en la práctica? Porque suena a ciencia ficción preventiva. Es bastante terrenal, en realidad. Imaginemos que cientos de personas en un mismo barrio empiezan a tuitear frases como «tengo una fiebre terrible» o «no paro de toser», o buscan en Internet remedios para el dolor de garganta. Antes incluso de ir al médico. Exacto. Hacen esto días antes de pedir una cita en el centro de salud. Los algoritmos detectan ese pico inusual de palabras clave geolocalizadas y lanzan una alerta temprana a las autoridades sanitarias señalando que ahí se está gestando un brote. Mucho antes de que los hospitales registren el aumento de pacientes. Es una pasada. Eso demuestra que, a pesar de su falta de contexto narrativo, el análisis masivo de redes puede actuar como un termómetro en tiempo real increíblemente rápido. Y vaya si fue rápido en el caso de Japón. Entremos de lleno en la cronología del caos, en lo que podríamos llamar el día cero de los datos. Cabe situarse en la escena. Es el viernes 11 de marzo de 2011. Un día que marcó la historia reciente. Son las 14 horas y 46 minutos, hora local en Japón. Se produce un terremoto de magnitud 9, uno de los 5 sismos más potentes registrados en todo el planeta desde el año 1900. Con epicentro en la costa este de Honshu. Empieza a temblar la Tierra de una forma inimaginable. Y aquí están los datos extraídos. Apenas 1 minuto y 25 segundos después de que la falla geológica se rompiera, aparece el primer tuit en japonés desde el área de Tokio. Simplemente decía, en mayúsculas, terremoto. Y el primer mensaje en inglés no tardó mucho más en aparecer. Quedó registrado apenas 47 segundos después de ese primer mensaje en japonés. Es una velocidad de reacción increíble para estar en medio de un temblor. Lo que resulta verdaderamente revelador de este detalle cronológico no es solo la velocidad de las personas, sino la resiliencia de la infraestructura tecnológica. Hay que tener en cuenta que durante esos primeros minutos del desastre, las líneas telefónicas tradicionales de voz colapsaron casi de inmediato por la saturación. Claro, el instinto es intentar llamar a las familias a la vez. Era imposible hacer una llamada normal. Sin embargo, la red móvil de datos 3G y el uso de los primeros teléfonos inteligentes mantuvieron a la población conectada. Básicamente, Internet aguantó el golpe cuando la comunicación por voz se vino abajo. Es un contraste tecnológico fascinante, y al leer las fuentes originales del estudio, hay ejemplos textuales de esos tweets que logran transportar a quien los lee directamente a ese momento de desconcierto. Hay mensajes muy impactantes registrados en los datos. Por ejemplo, el primer mensaje documentado desde Tokio alertando sobre el agua fue publicado a las 5 horas y 52 minutos en tiempo universal, lo que significa que salió a la red a solo 6 minutos del temblor principal. El mensaje decía textualmente: «Puedo ver que viene el tsunami». 6 minutos es una ventana minúscula.
Y junto a estos avisos extremos, los datos también recogen tweets que reflejan un impacto más cotidiano, el colapso logístico de la metrópolis. Un usuario escribía en inglés al día siguiente algo como: «Nunca había visto un supermercado abierto 24 horas sin absolutamente nada de comida. Al menos he conseguido coger algo de papel higiénico». El desabastecimiento inmediato es otra de las caras de la crisis. Al ver esta inmediatez, da la sensación de que los propios ciudadanos se convierten de facto en los mejores reporteros posibles sobre el terreno. Es innegable que el valor testimonial de esos mensajes es altísimo para reconstruir la historia de lo que pasó. Pero desde la perspectiva de la gestión de emergencias, hay que introducir un matiz crítico que no podemos pasar por alto. Adelante, te escucho. La inmediatez de una publicación no es sinónimo de precisión informativa. Durante los primeros minutos de un desastre de esta escala, lo que domina el flujo de las redes sociales es el caos absoluto. Prima la reacción emocional desbordada y el instinto de supervivencia, muy por encima de la información útil, verificada y procesable. Bueno, es la reacción humana lógica frente a un evento así. De hecho, el primer tuit sobre el tsunami que se ha mencionado es un avistamiento personal, un grito de alerta individual. Pero el estudio señala que el primer informe oficial o el primer retweet masivo de una noticia real y contrastada por autoridades no llegó a la red hasta 12 minutos después. 12 minutos en una situación así parecen horas. Esa ventana temporal de 12 minutos es un abismo lleno de ruido, rumores infundados y pánico. Si los servicios de emergencia se basaran ciegamente en este torrente inicial de datos sin filtrarlo, su trabajo de rescate se vería seriamente entorpecido. Claro. Intentar encontrar información vital ahí debe ser como intentar beber agua de una manguera de bomberos a máxima presión. Pero resulta muy interesante ver cómo evolucionó ese ruido ensordecedor de los primeros momentos hacia algo mucho más complejo con el paso de los días. La situación fue mutando, sí. Porque después de las primeras 24 horas, el desastre natural cedió parte de su protagonismo a una amenaza tecnológica y humana que nadie esperaba. Hubo que dejar un poco de espacio para respirar tras el impacto del tsunami, solo para descubrir que se avecinaba la crisis de radiación en Fukushima. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Una amenaza que cambia completamente las reglas del juego. A diferencia de un suelo que tiembla violentamente o un muro de agua que avanza y que se pueden ver y grabar, la radiación es un peligro invisible. Totalmente. Y es precisamente en el análisis de esta amenaza silenciosa donde el estudio revela una de las dinámicas sociológicas más preocupantes de todo el conjunto de datos recopilados. Así es. Tras el terremoto y el impacto del tsunami, la central nuclear de Fukushima Daiichi sufrió daños catastróficos que la historia no olvidará. Al analizar el seguimiento de palabras clave relacionadas explícitamente con radiación, explosiones o reactores, ambos conjuntos de tweets muestran una curva de preocupación creciente. Tanto en inglés como en japonés. Pero lo asombroso es que los picos de alerta ocurren en momentos temporalmente muy distintos. Los datos del Instituto Nacional de Informática indican que los picos máximos de mensajes en japonés tuvieron lugar los días 12 y 15 de marzo. Que coincide con los eventos críticos en la planta. De forma casi quirúrgica, en tiempo real, con las explosiones de hidrógeno en el reactor número 1 y las posteriores caídas de presión en el reactor número 2 de la planta. La red japonesa reaccionaba al segundo. Es una correlación directa. Sin embargo, los tweets en inglés emitidos desde la misma ciudad de Tokio no alcanzaron su volumen máximo en esos días críticos. Su pico de conversación y alerta llegó con un retraso considerable, concretamente los días 13 y 17 de marzo. Estamos hablando de un desfase temporal de 1 a 2 días completos en medio de una crisis nuclear en desarrollo. Eso es una eternidad. Eso mismo pensé al leerlo. Para cualquier analista, esto evidencia que el idioma nativo dentro de las redes sociales juega un papel absolutamente vital en los sistemas de alertas tempranas. Es literalmente una cuestión de seguridad básica. Sin lugar a dudas. La comunidad local estaba recibiendo, alertando y procesando la magnitud de la crisis nuclear en el instante exacto en que los canales de noticias japoneses lo emitían. Mientras tanto, la red de habla inglesa, viviendo en las mismas calles y respirando el mismo aire, iba a remolque. Si conectamos esto con el panorama general de la comunicación en situaciones de crisis internacional, los motivos detrás de este retraso resultan fascinantes para la sociología, pero muy alarmantes para las autoridades. ¿Por qué se produce esta latencia informativa en una comunidad extranjera conectada a Internet? Existen varias hipótesis. La más evidente es la barrera del idioma.
Los expatriados a menudo dependen de medios de comunicación internacionales, agencias de noticias extranjeras, que tardan horas en recibir, traducir, verificar y retransmitir la información local que cadenas como la televisión pública japonesa están dando en directo. Tiene sentido. Pero hay otra posibilidad más psicológica, la disonancia cognitiva. Cuando se reside en un país ajeno y la población se enfrenta a una amenaza invisible e incomprensible de esta magnitud, la primera reacción humana suele ser la negación. El pensar, esto no puede estar pasando. Existe una tendencia inicial a restar importancia al peligro porque la mente no puede procesar un escenario apocalíptico fuera de su zona de confort cultural. Independientemente de cuál sea la causa principal, este retraso en los datos expone una vulnerabilidad crítica para cualquier comunidad de residentes extranjeros durante un desastre nacional. Y las reacciones documentadas en los tweets en inglés, una vez que la información finalmente penetraba en su burbuja, son un reflejo perfecto de ese proceso psicológico. Es un cambio de actitud radical, la verdad. Oscilaban desde un humor negro muy defensivo hasta el terror más absoluto al asimilar la realidad. El estudio recoge mensajes muy específicos. Por ejemplo, un mes después, tras una réplica sísmica fortísima, un usuario tuiteó en inglés algo como: terremotos, tsunamis, radiación, ¿qué más tienes preparado? Que el monte Fuji explote, déjame que vaya sacando mi paraguas plegable. Es el sarcasmo funcionando como escudo. Pero al día siguiente, el tono da un vuelco drástico cuando otro usuario escribe que la Agencia de Seguridad Nuclear de Japón ha elevado oficialmente la gravedad del desastre al nivel 7, el máximo posible. Y el tuit hace la comparación directa y demoledora. Decía, nivel 7 igual a Chernóbil. Ese salto repentino del chiste defensivo al pánico histórico es un patrón muy representativo. Y a medida que avanzaba marzo encontramos en los datos alarmas muy específicas, alejadas de la abstracción. Hay un caso muy particular sobre el agua, ¿verdad? Sí, se documenta un tuit del 23 de marzo que alertaba sobre el hallazgo de 210 becquerelios de yodo radiactivo en el agua del grifo de Tokio. Para entender la gravedad de esto de forma sencilla, pensemos en los becquerelios como pequeños destellos de energía radiactiva que se emiten cada segundo. Vale. El límite legal de seguridad para el consumo infantil estaba marcado en 100 de estos destellos. Que el agua de Tokio registrara 210 significaba que el biberón de un bebé estaba duplicando el límite máximo de radiación permitido por el gobierno. Eso pone los pelos de punta. Esto provocó tweets advirtiendo desesperadamente que los menores no debían beber agua del grifo. Ya no estamos ante un debate sobre el miedo abstracto a una central lejana. Estamos viendo cómo la red se utiliza para compartir información logística directa de supervivencia urbana. Ese detalle del agua es impactante. Y precisamente esto nos lleva de manera natural al cuarto y último gran bloque de datos que analizaron los investigadores: la anatomía de la ansiedad colectiva y el proceso de retorno a una nueva normalidad. Un análisis psicológico a gran escala. Se dedicaron a rastrear la evolución temporal de términos puramente emocionales, palabras como miedo, preocupado, angustia o estrés. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Qué reveló la gráfica? Pues mostró que los niveles de ansiedad verbalizada en los tweets explotaron violentamente el mismo 11 de marzo. Sin embargo, de manera bastante sorprendente, esa curva de miedo comenzó a descender gradualmente y de forma constante durante las 2 semanas siguientes, hasta estabilizarse en niveles muy bajos. Un descenso muy marcado. Al observar estas gráficas de descenso progresivo, da la impresión de estar viendo la demostración empírica de ese famoso concepto del estoicismo de la sociedad japonesa frente a las catástrofes naturales, esa supuesta capacidad cultural de recomponerse en silencio, limpiar los escombros y seguir adelante de forma ordenada. Comprendo perfectamente por qué surge la tentación de hacer esa lectura cultural. Es, de hecho, el relato romántico y popular que solemos consumir en Occidente sobre Japón y su resiliencia. Pero si nos ceñimos estrictamente al rigor del análisis de datos y a la psicología del comportamiento, esa interpretación me parece muy problemática. ¿En qué sentido? Que la línea de una gráfica de palabras clave descienda no significa en absoluto que el miedo en la población haya desaparecido. Que una persona deje de escribir activamente en su teclado la palabra aterrado o preocupado no equivale ni por asomo a que esa persona haya dejado de sentir una ansiedad profunda. Es un punto de vista que cambia la perspectiva. Entonces, si el peligro de la radiación seguía ahí y las réplicas continuaban, ¿qué nos dicen realmente los datos sobre el comportamiento de la gente? Si no es que se habían calmado. Pues dicen que la gente se estaba adaptando a la gravedad sostenida de la situación.
lo cual es un mecanismo psicológico muy diferente a la calma. En primer lugar entra en juego la fatiga del tema. El cerebro humano simplemente no está diseñado para mantener un estado de pánico agudo, vocalizarlo constantemente en redes sociales durante 15 días seguidos y no colapsar. Hay un agotamiento real. Claro, no se puede vivir en alerta roja constante indefinidamente. En segundo lugar, se produce la normalización del trauma. Lo que el 11 de marzo era un escenario terrorífico y paralizante, el 25 de marzo se ha convertido en la dura y tediosa realidad cotidiana. La población se acostumbra, pura supervivencia. Pero sobre todo, el descenso en esas palabras clave se explica por un cambio radical en la jerarquía de prioridades. Durante los primeros días, la urgencia es existencial. La gente se pregunta, ¿qué está pasando? O «tengo miedo». Pero 2 semanas después, la urgencia es logística. Las preguntas son, ¿dónde consigo hoy agua embotellada libre de radiación? ¿O a qué hora abren el supermercado? La energía de las personas se redirige hacia la gestión familiar. Exactamente, dejando a un lado la expresión puramente emocional en una plataforma pública. La ansiedad no ha desaparecido, simplemente ha mutado y ha dejado de usar las palabras que el algoritmo estaba buscando. Tiene todo el sentido del mundo. El silencio digital sobre el miedo no representa la ausencia del miedo, sino su transformación en pura logística de supervivencia. Resulta increíble comprobar cómo un archivo masivo de textos cortos puede abrir debates sociológicos e interpretar la mente humana a una escala tan colosal. Y es precisamente por ese motivo por el que el análisis sosegado y detallado es tan importante frente a la avalancha de información. No podemos conformarnos con mirar la forma de una curva estadística en una pantalla. Tenemos la obligación de preguntarnos qué motivaciones, qué miedos y qué barreras humanas reales están moldeando esa curva en las calles. Creo que esa reflexión nos sirve de puente perfecto para intentar consolidar todo lo que hemos explorado hoy sobre este exhaustivo estudio de Tokio. A modo de conclusiones claras, si tuviéramos que empaquetar los grandes aprendizajes para nuestra audiencia, destacaría un primer punto indiscutible: la correspondencia casi perfecta y en tiempo real que existió entre los eventos físicos y catastróficos en el mundo real y los picos de volumen de datos en las redes sociales. Sí, sin duda. Quedó sobradamente demostrado cómo la ruptura de la falla geológica y las posteriores explosiones en los reactores nucleares tuvieron un eco digital prácticamente instantáneo. Estoy de acuerdo. Los datos respaldan ese papel de la red como sismógrafo social. Como segundo gran aprendizaje, y quizás la lección más crítica y aplicable para los protocolos de gestión de emergencias a nivel mundial en el futuro, destacaría el valor innegable de monitorizar las redes sociales en los idiomas nativos. Es un aspecto fundamental. Ese inquietante desfase de casi 48 horas en la reacción de la comunidad extranjera ante el peligro inminente de la radiación demuestra algo vital. En medio del caos, el idioma de origen es la principal arteria por la que fluye la información de supervivencia. Diseñar sistemas de alerta temprana que ignoren las particularidades del idioma local en el análisis de redes es, a efectos prácticos, caminar a ciegas hacia el desastre. Y para cerrar con una tercera gran conclusión, me quedo con el necesario debate metodológico que ha atravesado todo nuestro análisis. Por un lado, resulta ser una maravilla tecnológica incuestionable poder medir la respiración y el estado de alerta de una metrópolis entera, prestando atención a palabras cotidianas tecleadas en móviles. Es una herramienta poderosísima. Pero, por otro lado, hemos evidenciado las severas limitaciones de depender exclusivamente de un filtrado básico por palabras clave. Un método que, por su propia naturaleza matemática, es incapaz de captar el contexto, la ironía defensiva o esa ansiedad silenciosa que se transforma en pura supervivencia logística y que sencillamente no cabe en un término de búsqueda predefinido. Exacto. Es un recordatorio de que siempre debe existir un equilibrio muy delicado entre procesar la inmensidad gélida de los datos y aplicar la profundidad del entendimiento sociológico humano. A través de la historia reciente, las infraestructuras tecnológicas y la psicología de una de las crisis más complejas a las que se ha enfrentado nuestra era moderna. Queremos enviar, como siempre, nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que nos han prestado su atención hoy y que nos han acompañado en esta inmersión detallada sobre la memoria digital de un desastre. El placer es mutuo. Pero antes de dar por finalizado nuestro tiempo de hoy, me gustaría dejar una última reflexión flotando en el aire para que quienes nos escuchan puedan meditar sobre ella al mirar sus pantallas. Por favor, adelante. En el año 2011, cuando ocurrieron todos estos eventos en Japón, la información en plataformas como Twitter fluía de manera estrictamente cronológica.
Lo último que un usuario publicaba era exactamente lo primero que aparecía en la pantalla. Es verdad, el orden temporal lo era todo en aquel entonces. Hoy en día, la arquitectura de Internet ha cambiado por completo. Nuestros muros de noticias están gobernados de forma opaca por algoritmos predictivos que deciden qué contenido mostrarnos, basándose únicamente en lo que genera más clics, más tiempo de retención o más controversia. La famosa retención de atención. Cabe preguntarse lo siguiente: si una crisis de esta magnitud ocurriera mañana mismo, ¿podríamos seguir utilizando las redes sociales como un mapa fiable, crudo y en tiempo real del desastre? ¿O acaso el algoritmo terminaría escondiendo las alertas tempranas vitales de un tsunami o de una fuga radioactiva bajo una montaña de contenido que el sistema considera comercialmente más atractivo o viral? Ya para comprender los riesgos del ecosistema digital en el que vivimos en la actualidad. Lamentablemente el tiempo se nos ha agotado por hoy, así que con ese gran interrogante resonando, nos despedimos. Hasta nuestro próximo análisis exhaustivo.